Esta es la presentación realizada por el estudiante Eduardo Andrés Hernández Zambrano para la materia Procesamiento Digital de Señales del grupo 2990-04-13, en el cual se mostrará el algoritmo para el cálculo de la transformada discreta de Fourier. Bueno, el ejercicio se realizó en el software MATLAB. Se comienza pidiendo el número de muestras y ese valor se va a guardar en la variable n. Enseguida se crea un vector que se va a rellenar con ceros y va a tener el número de elementos igual al número de muestras que se definió en el paso anterior. Luego vamos a definir un ciclo que va a ir desde 1 hasta el número de muestras con un intervalo de 1 y en el cual se va a pedir dato por dato de cada muestra. Aquí este código lo que hace es unir una cadena, une la cadena que dice ingrese el término número. Aquí es la i, es el término que se va pidiendo en ese momento en cada ciclo. Con esta función num2str lo que se hace es convertirla a tipo texto para poder unir la cadena, porque todos los datos deben ser tipo cadena. Aquí lo que se hace es unir otra cadena donde están los dos puntos. Aquí se los une todos en la variable cat. Y en x sub i, que es el vector que habíamos definido anteriormente, se va ingresando cada uno de los datos de la muestra. Finalizado el ciclo, se define otro vector que es x mayúscula, que también se va a rellenar con ceros y va a tener el número de elementos igual a la muestra que se definió al inicio. Luego definimos dos ciclos anidados, el uno con la variable k, el otro con la variable n. El de la variable k va desde 0 hasta n-1, o sea, realmente aquí tiene el número de muestras que definimos al inicio, pero comienza en 0, y n hace lo mismo. Esto se hace porque en la transformada de Fourier se necesita ir modificando dos variables para poder hacer el cálculo, la k y la n. En x mayúscula, k más 1, recordemos que k empezaba en 0, entonces aquí empezaría en k igual a 1. Se va haciendo la modificación para n igual a 0, luego n igual a 1, bueno, hasta que termina el número de muestras, y enseguida va a cambiar el valor de k hasta que se ha terminado ambos ciclos. Se obtiene el valor para cada uno de los elementos de la transformada discreta de Fourier. Aquí se desarrolla la fórmula que vimos en la web conference, que es igual a x aquí se desarrolla la fórmula de la transformada discreta de Fourier. Enseguida definimos otro vector que es t, que va desde 0 hasta n-1, o sea, es decir, va a tener también el número de elementos de la muestra, pero comenzando en 0. Es decir, si definimos el número de muestra hasta 5, entonces va a tener elementos de 0, 1, 2, 3 y 4. Luego vamos a utilizar la función subplot, que lo que hace es gráficas múltiples. Tenemos tres gráficas en tres filas y una columna, por eso se escribe 3, 1 aquí, 3, 1 aquí, 3, 1 aquí. Esta va a ser la primera gráfica, segunda gráfica, tercera gráfica. En la primera gráfica, con la función stem, que esto lo que hace es graficar datos discretos, le vamos a decir que grafique los datos. En el eje X va a ir los valores que están en T, y en el eje Y van a ir los datos que se ingresaron al comienzo, que son los datos de la muestra. Por eso dice que se grafica en el dominio del tiempo, y en Y va la amplitud. En la segunda gráfica tenemos en X los datos de 0 hasta el número de la muestra,
Y en Y vamos a tener el dato de la transformada de Fourier que se calculó. Entonces, pero aquí se realiza una... En Y vamos a graficar en T el dato que tenemos. En esta gráfica vamos a tener en X el valor de T y en Y vamos a tener el valor que se calculó en la transformada de Fourier. Y en la tercera gráfica vamos a tener en X el valor de T y en Y vamos a tener el ángulo o la fase de cada uno de los elementos de la transformada discreta de Fourier. Y al final lo que hace es imprimir en pantalla la magnitud de la transformada de Fourier y el ángulo. Entonces vamos a hacer una demostración para mirar el resultado. Aquí nos pide el número de muestras, digámosle que es 5. Recordemos que el algoritmo se hizo para n muestras, o sea que ahí puedo colocar el número que yo desee. Bueno, nos pide el primer término, digamos que es 1, el segundo término 2, el tercer término 2, el cuarto término 8 y el quinto término digamos que es menos 2. Listo, entonces aquí nos ha realizado la gráfica de cada uno de los términos, la gráfica en el dominio de la frecuencia y la gráfica de la respuesta en fase, que esta es la tercera gráfica. Y acá en pantalla podemos mirar la magnitud, que es X mayúscula, que son estos datos, con su parte real e imaginaria, y la fase de cada uno de los elementos. Eso es todo, muchas gracias.